Buenas tardes a todos, bienvenidos a un nuevo ciclo de Economía y Coyuntura que realizamos del Instituto Argentino de Ejecutivos en Finanzas. Un gusto volver a tenerlos a todos del otro lado de la pantalla. En esta oportunidad nos va a acompañar Ricardo Hipólito López Murphy. Ricardo es un invitado asiduo de la Casa del IAEF. Nos ha acompañado en otras oportunidades en Córdoba, siempre muy amable y con una precisión bárbara en sus análisis. Hoy va a hacer un análisis de cómo ve la economía y la política tanto a nivel local y también a nivel internacional, aspecto requete importante para el mundo en el que estamos insertos y que hoy está con varias complicaciones o al menos una serie de preguntas de qué puede llegar a suceder con todas las acciones que bancos centrales están llevando adelante. Les presento un poquito a Ricardo, que probablemente todos lo conocen. Ricardo es economista de la Universidad de La Plata, tiene una maestría en economía en la Universidad de Chicago. Él ha estado del otro lado del mostrador, porque ha sido ministro de Defensa, ha sido ministro de Economía, ha sido ministro de Infraestructura y de Vivienda, y también ha sido consultor de organismos internacionales como el BID, como el Banco Mundial, como el FMI, por lo cual ha estado atrás de todos los mostradores, así que su apreciación respecto a lo que se está haciendo, lo que se puede llegar a planear hacer, es muy rica, ya que tiene la experiencia y conoce las cosas desde atrás. Ricardo, además, ha escrito un montón de libros, creo que cerca de 6 libros, y bueno, y hoy vamos a tratar de sacarle el provecho a toda su trayectoria, a toda su experiencia y a todo su conocimiento técnico con la presentación que nos va a hacer en el instituto. Ricardo, bienvenido, muchas gracias por acompañarnos. Te tuve que presentar con todo el currículum, porque digo, no lo van a reconocer, estás mucho más flaco. Es verdad. Es un gran nadador, aparte Ricardo, así que me imagino que en esta cuarentena le has tenido que dar duro para matar estrés también. Sí, no, bueno, bajé mucho de peso, entre otras cosas, por una recomendación médica de qué manera, por la edad que tengo, estar más fuerte frente al COVID. Y Bien. consejo unánime de los médicos fue exceso de peso lo hace más vulnerable, así que aproveché este tiempo para tener un régimen muy estricto y bajé bastante. Has hecho caso, se nota. Y queda muy bien. Me alegro y te felicito por eso. Bueno, Ricardo, la audiencia es toda tuya. Audiencia, acuérdense que pueden generar preguntas por Zoom, que después la vamos recopilando. Ricardo va a hacer la exposición con una presentación y después vamos a ir a una ida y vuelta de preguntas. Muchas ¿Está gracias de ya, nuevo, Ricardo, está por ya la acompañarnos. presentación? Sí, perfecto. Muy bien, bueno, buenas tardes a todos. Es una época difícil para Argentina y para el mundo. Yo voy a hacer un repaso de las condiciones mundiales con algunos detalles que ustedes no escuchan habitualmente, pero porque creo que pensar la pospandemia es un enorme desafío y eso es lo que voy a tratar de hacer tanto a nivel del mundo como de Argentina. A ver, espera un poquito así. A ver si puedo. Primero vamos a ver el marco internacional y su complejidad. Yo diría que hay cuatro elementos que juegan. Uno es la tasa de interés. A nivel mundial la tasa ha estado por el piso, va a seguir por el piso. Eso tiene que ver primero con una reacción de la sociedad frente a la pandemia, si todo el mundo subió su tasa de ahorro y hizo atesoramiento por la incertidumbre, pero además porque los bancos centrales, para evitar la ruptura de la cadena de crédito en todo el mundo, se dedicaron a financiar bancos y mercado de capitales con una enorme intensidad. Lo segundo
un déficit muy grande y de su sector público, pero también de sus cuentas externas. Y mi sensación es que la perspectiva a largo plazo de muchos años de desequilibrio va a llevar a que el dólar esté débil. Eso es muy importante para toda Latinoamérica, porque cada vez que el dólar ha estado fuerte nosotros hemos sufrido mucho, y cada vez que está débil han sido en general periodos de recuperación. Eso en última instancia es un argumento poderoso. En mi cálculo, Brasil recuperaría algo más de la mitad de la actividad perdida en 2020. Brasil tiene un real débil, ese es un punto muy importante que yo creo que es la gran dificultad que tienen las autoridades argentinas en la coyuntura, porque hacen cuentas sobre el dólar histórico, pero donde está el verdadero problema es con Brasil. Brasil ha devaluado muy fuerte y eso pone a toda la zona en tensión, y es un punto de referencia. Siempre que hemos tenido problemas con Brasil, hemos tenido problemas nosotros. Y luego está el problema del clima. No tengo que decirlo en Córdoba cuán delicado es esa cuestión. El clima es un parámetro externo y muy decisivo para nuestras cosechas, es muy decisivo para nuestro futuro. Una cosa es si las cosechas son muy buenas, otra cosa es si tenemos los inconvenientes que tuvimos, por ejemplo, en 2009. Entonces, el clima es una variable muy importante, y yo diría no es de las más favorables, como creo que lo del dólar, para Argentina en las cercanías próximas. Bueno, ahí yo hice algo que lo ha hecho también la OECD. Yo creo que lo que es claro es que va a haber una recuperación en una forma de raíz cuadrada. El punto es que la tendencia, en el mejor de los casos, va a acompañar la anterior tendencia, pero en estas crisis hay una pérdida que es irrecuperable. Y yo quiero marcar eso, porque esa pérdida irrecuperable, mis cálculos a nivel mundial, es 5 o 6 puntos del producto. Si ustedes proyectan esa pérdida en el muy largo plazo, digamos 50, 80 años, que es el plazo donde se discute el tema de la solvencia y de la deuda pública, y la tributación que ustedes calculan es más o menos para los países desarrollados 40%, la pérdida del producto en una recursos fiscales de la magnitud de las deudas que tenían. Entonces, cuidado, porque si era un problema con estas circunstancias, se vuelve un problema más delicado las finanzas públicas de los países desarrollados. Yo creo que a eso hay que prestarle singular atención, porque determina las tasas de interés que vamos a tener. Bueno, acá hay un cálculo que los va a hacer sonreír, es un cálculo del Bank of England. Son 3.000 años de tasa de interés, la tasa de interés más baja de la historia. Nunca tuvimos tasas tan bajas de interés, sobre todo en los títulos de largo plazo. La tuvimos en títulos de corto plazo en la década del 30, pero no en los de largo plazo, y esto viene a colación del tema parte de la resolución de las deudas va a venir con inflación, parte va a venir con crecimiento, parte va a venir porque las tasas de interés van a ser muy bajas. Un dato que a mí me parece decisivo para el mundo que viene es el problema China. China, si ustedes miran, ha explotado su investigación y desarrollo, y su fracción del Producto Mundial, que es lo que está en celeste en el cuadro de la izquierda, ustedes habrán visto que cayó dramáticamente en los últimos 200 años, hacia 1950, 1960, y ha crecido de manera espectacular de ahí en más. A mí me parece que el conflicto que domina el mundo en la pospandemia, y por muchos años, es el conflicto entre esta superpotencia emergente y los Estados Unidos. Creo que ahí el conflicto se da, y por eso puse
la investigación y desarrollo básicamente en la tecnología, y ahí va a estar el núcleo de los debates y las cosas que en Argentina tenemos que estar preparados para tomar decisión. El otro fenómeno que a mí me parece a nivel mundial impactante es el problema de la población. En ningún caso se ve con más claridad que en el caso de Japón. Japón está con la población descendiendo, pero además envejeciendo. Ese es otro gran tema del problema fiscal a futuro, que vamos a tener poblaciones envejecidas que implican mucho gasto previsional e implican mucho gasto en salud. ¿Qué quiero decir esto? Digo, si las deudas eran grandes, si la guerra contra el COVID obligó a grandes endeudamientos y tenemos este trasfondo poblacional, previsional y sanitario, yo no veo mucho espacio para que sea los estados los que lideren la pospandemia. Digo, este es un punto muy importante porque todo el mundo opina distinto que yo, pero yo digo, ¿cómo van a dominar la pospandemia los que van a quedar tremendamente endeudados como ha ocurrido después de la guerra y que además tienen estructuralmente un problema de crecimiento de la población y de envejecimiento enorme para afrontar hubiera existido el COVID o no? Bueno, ahí está el otro tema que es el otro gran tema internacional. Ustedes verán, ahí están las series de la tasa de crecimiento del dinero menos el crecimiento de la economía y la tasa de inflación. En general, ha habido en periodos muy largos una altísima correlación. Lo que nosotros vemos ahora es que la emisión ha crecido espectacularmente y todavía no ha impactado en la inflación. La pregunta es, ¿cuándo lo hará? Yo diría, mi hipótesis es que nos esperan años de una inflación más elevada de la que tuvimos los últimos 20 años. ¿Por qué? Porque la monetización que ha habido en los países desarrollados ha desbordado todo lo que habíamos visto. Acá no es como en el 2008-2009, donde la base monetaria creció mucho porque caía el multiplicador. Acá yo lo puse muy claramente, acá es M2 la que crece. No es un problema de multiplicador bancario, acá han crecido fuertemente las tasas de emisión monetaria en los países desarrollados y eso es lo que está detrás de lo que yo veo en los mercados de oro, en los mercados de las criptomonedas, en todos los mercados que implican reserva de valor, es decir, una actitud temerosa de que haya una tasa de inflación más alta que la que conocimos. Cuando digo más alta no estoy pensando en una inflación latinoamericana, no estoy pensando en el peso problem, como decía Milton Friedman, estoy pensando en tasas de inflación que van a ser más altas de lo que fueron previamente, y en parte eso, con tasas bajas de interés, es lo que yo creo que va a estar detrás de la posibilidad de enfrentar el drama de la deuda a todo nivel, que ahí lo ven ustedes, ahí tienen la deuda en los países desarrollados ha vuelto a niveles similares a lo que tuvo al final de la guerra. Fíjense, todo mi argumento se basa en lo que vimos después de la guerra, que es lo que pasó siempre después de todas las guerras. La deuda pública cae sistemáticamente. ¿Por qué cae? Bueno, cae por una combinación de tasas de inflación más altas, crecimiento de la economía y disciplina fiscal. Detrás de toda mi reflexión sobre el mundo que viene, que creo que es distinta de la que escuchan habitualmente, es que el mundo va a tener que tener disciplina fiscal por la acumulación de deuda previa, que aún con esa disciplina fiscal va a haber una tasa de inflación importante porque el crecimiento de la deuda ha llegado a niveles que en general se vuelven insostenibles. Bueno, la otra pregunta que normalmente a mí me hacen, yo en general es sobre los precios de las acciones,
Yo creo que cuando uno mira las acciones y mira la relación precio-ganancias, tiene que recordar que esa relación está muy vinculada a la tasa real de interés. Si tenemos tasas reales extremadamente bajas, los precios de las acciones, en mi opinión, no han estado divorciados de las ganancias y no han estado, digamos, desvinculados de tasas de interés real en el mundo extremadamente bajas. Esa es la clave, me parece a mí, para entender el comportamiento de los mercados de acciones en el mundo. Bueno, el último dato a nivel internacional que me parece importante es el tipo de cambio real de Estados Unidos. Ahí ustedes ven los ciclos, sobre todo ahí fíjense a comienzos de los 70 la fuerte caída del dólar. Eso fue lo que en parte hasta fines de los 70 arregló las deudas de Latinoamérica. Esa fuerte caída del dólar vino asociada a una inflación alta y a un cambio en los precios de las commodities muy significativo. Eso se mantuvo hasta el año 79, cuando viene el programa de Volcker para parar la inflación, y ahí lo que ustedes ven es una revalorización muy fuerte del dólar hasta el año 85, que estuvo muy asociada a las crisis de la deuda en Latinoamérica. Acuérdense ustedes, 81-82, la tasa de interés era 17-18% y los precios de nuestras commodities caían 15-20% por año. Es decir, toda Latinoamérica sufrió enormemente durante la década del 80, algunos países más que otros, pero sufrieron. Del 85 en adelante, el dólar se debilita y ahí ustedes ven como hasta mediados de los 90 tenemos un dólar extraordinariamente débil. De nuevo, esos fueron años muy favorables para toda Latinoamérica. Hacia fines de los 90 se produce de nuevo una gran revalorización del dólar y de nuevo eso obliga a toda Latinoamérica a circunstancias muy difíciles para recordar la crisis nuestra, de nuevo asociada a una fuerte caída del precio de las commodities, altas tasas de interés, dificultades de acceso a los mercados de capitales, que terminó en la crisis del 2001 y la convertibilidad. De nuevo, a partir del 2002, ustedes ven una fuerte devaluación este fenómeno que yo les quiero transmitir, que creo que es decisivo para entender este fenómeno, y luego, allá a mediados de la crisis, digamos, de la crisis global financiera, empieza otro proceso de revaluación, sobre todo en los últimos años, que tuvo a maltraer a Latinoamérica entre 2014 y 2019. Fue los 5 años de menor crecimiento de Latinoamérica desde la Segunda Guerra Mundial. Bueno, lo que yo estoy esperando para adelante, por eso me van a testear, como diría Nicolás, en el futuro, yo estoy esperando que el dólar se debilite y que ese debilitamiento del dólar venga acompañado de mejores precios de las commodities. Eso lo estamos viendo en los mercados. Eso, si nosotros resolviéramos nuestros problemas domésticos, nos debería dar terreno de maniobra. Bueno, vamos a la coyuntura argentina y vamos a tratar de ir un poquito más rápido para no consumir tanto tiempo. Bueno, yo espero un rebote de la economía en el 2021, básicamente con menor crecimiento del consumo que el PBI. Yo espero un aumento de la inflación por la situación fiscal y monetaria que tenemos, y creo que, aunque no me guste, va a seguir un control cambiario y regulatorio muy estricto. No veo cómo salen de ese cepo en las condiciones de credibilidad que tienen y con los prejuicios de los que parten. Bueno, ahí está la caída del nivel de actividad. La caída en la serie es fuertísima. Ahí abajo en las banderas están los países. Fíjense, la caída que nosotros tuvimos en el segundo trimestre solo es superada por Perú.
es un poquito más grande que México. La caída del PBI fue muy fuerte en el segundo trimestre, comenzó una recuperación importante, yo diría hacia junio, julio. Ha venido recuperándose, pero a un ritmo más pausado que lo que hubiera ocurrido si no hubiera tanta expectativa negativa. Lo que hubo fue un derrumbe del sector fiscal, es el déficit que se había reducido fuertemente en el año 2019, volvió a un guarismo cercano al 8%. Vamos a ver cómo termina estos últimos meses. La caída que tuvimos en esta oportunidad es más grande que la que tuvimos con la convertibilidad, es una caída y por supuesto más grande que la que tuvimos en la crisis financiera global. Yo creo que el shock productivo que la pandemia y lo que me parece a mí una mala política sanitaria de una cuarentena eterna han generado una caída del nivel de actividad muy significativa. La dinámica fiscal hasta ahora, en mi opinión, no ha sido tan descalabrada, en el sentido que si uno toma los gastos, excluyendo lo gastado para el COVID, el desfasaje ha sido básicamente una explosión de los gastos para la atención del COVID. Si se eliminara el COVID, están en condiciones de hacer una reducción del déficit muy sustancial, mayor que la que han presentado en el presupuesto, donde, como veremos luego, el gobierno tiene una idea de una política fiscal expansiva que yo creo no es plausible, pero bueno, es lo que hay y tenemos que entender. Bueno, acá yo planteo los números históricos. Como ustedes ven, allá después de la crisis financiera global en el 2008, Argentina se fue deteriorando tanto en el fisco, y el deterioro fiscal fue induciendo un deterioro del sector externo. Los años finales de Cristina, entre el 2011 y el 2015, se financió ese desequilibrio perdiendo reservas. En los primeros años del presidente Macri se utilizó la deuda, y hacia el final, después del mediado del 2018, básicamente hubo un fuerte proceso de ajuste en el desequilibrio fiscal que corrigió dramáticamente el sector externo. Quisiera que presten atención allí, lo voy a hacer más claro en el gráfico que sigue. Vean la línea verde. Al principio del gobierno del presidente Macri el desequilibrio fiscal fue muy grande, que en parte no parece tan claro porque, recuerden ustedes que estuvo el blanqueo, pero si uno le saca el blanqueo, el desequilibrio fiscal fue muy grande. A partir de allí comienza un proceso de corrección que yo diría muy intenso bajo el Fondo Monetario, el acuerdo con el fondo, entre el 2017, principio del 2018 y fines del 2019. Bueno, ese desequilibrio corrige el sector externo. La diferencia entre la corrección del sector externo y ustedes vieron el paralelismo. Uno dice, ¿por qué se rompe el paralelismo entre las cuentas externas en celeste y las cuentas fiscales en rojo? Bueno, básicamente lo que hay allí son dos cosas. Uno, un alto financiamiento inflacionario, y que el sector privado colapsó la inversión. O sea, después lo vamos a ver, lo que ocurrió es que el sector privado, frente a las señales tan adversas, que yo diría es una combinación de la pandemia y de la mala estrategia sanitaria, de una pérdida de credibilidad del gobierno por el estilo de gobernabilidad que tiene, y en tercer lugar, por un brutal aumento de tributación. La tributación lo que produce es una pulverización de la inversión. Y acá hay por lo menos en las propuestas, un aumento de tributación
como yo nunca vi, o sea, de carácter prácticamente confiscatorio. Piensen ustedes que la tasa de impuesto a los bienes personales se multiplicó por 9, y si sale este nuevo impuesto, se va a multiplicar por 30. Si yo no conozco ningún caso en la historia del mundo que hayan hecho eso, bueno, eso pulveriza la inversión y por eso tenemos un superávit externo muy grande, pero sin inversión que no acompaña ese déficit fiscal tan grande que tenemos. Bueno, para dar una perspectiva histórica, los déficits son similares a los otros periodos de aceleración inflacionaria. Como ustedes recuerdan, nosotros tuvimos varios periodos muy complicados. El más importante, yo creo, fue el Rodrigazo, allá en el año 75. Tuvimos uno después de la Guerra de Malvinas, que ahí se produce otro fogonazo inflacionario. Tuvimos uno en la hiperinflación del 89, y ahora tenemos niveles de desequilibrio fiscal que, si no se corrigen, son muy similares a los que tuvimos históricamente, con lo cual hay un riesgo importante. Bien, estos son los datos de qué pasó con el consumo, el PBI y la inversión. Básicamente lo que se derrumbó, como yo les decía, fue la inversión, luego el consumo privado, que cayó más que el PBI, y porque todos ahorramos un poco más, y lo que menos cayó, como siempre, el consumo público. Eso se ve, la inversión es la línea roja punteada es la inversión en construcción. La línea azul punteada es el consumo privado. Bueno, ahí está el tema que a mí me obsesiona, este es uno de los temas que a mí me obsesiona. Yo nunca creí que iba a caer tanto la inversión. Fíjense que la otra caída dramática había sido en el 2002 y en 1990, después de la hiperinflación, pero niveles muy superiores a los de hoy. Hoy tenemos una caída en la inversión de características nunca vistas asociada a esos tres fenómenos que yo les comentaba. Bueno, el índice de producción industrial, ahí ustedes tienen, lo que menos ha caído han sido los bienes de consumo no durable. El índice de producción industrial que está en verde se superpone con el gris, estos son datos de Fiel. Básicamente, los bienes, el índice de producción industrial va con los bienes de uso intermedio, ha caído más la producción de bienes durables y mucho más la producción de bienes de capital. Un dato importante, a pesar de que el mercado doméstico está todavía abajo en patentamientos, las exportaciones se han seguido recuperando, eso es un buen dato después de una caída muy fuerte, pero ese es un dato valioso para nuestra industria motriz y para el nivel de actividad. Bueno, como yo les decía, yo le atribuyo siempre una enorme importancia a lo que ocurre en Brasil. Brasil ha tenido una caída muy fuerte de su capacidad y ha tenido expectativas negativas. Sin embargo, ha ido corrigiendo. La estrategia de Brasil con la pandemia fue totalmente diferente de la nuestra, y la caída del PBI va a ser bastante menor a la que nosotros experimentamos y a la que el propio Fondo Monetario le calculó a Brasil. O sea, Brasil, el fondo llegó a proyectar una caída del 9% del PBI. La caída, en los últimos datos que yo he visto, luce cercana al 5%, y estaría un rebote un poco mejor todavía, de alrededor del 3,5% para el año que viene. Lo que es cierto, que es algo que nos tiene que tener muy atentos, es que la situación fiscal de Brasil se ha deteriorado mucho. La deuda de Brasil, en términos del PBI, es holgadamente más del doble que la nuestra. Es una deuda colocada domésticamente. Brasil tiene una cláusula de control del gasto agregado, pero todo el mundo está con dudas sobre si se va a cumplir o no, y eso es lo que explica, me parece a mí, el altísimo tipo de cambio que están teniendo en este momento.
Una cuestión de Brasil que no hay que dejar de mirar es que nosotros allá a comienzos de los 2000 teníamos una participación en las importaciones de Brasil sí muy significativa. Desgraciadamente hemos ido perdiendo una fracción de este vecino que debería ser nuestro socio principal, al tiempo que China ha ganado en participación espectacularmente. Ahí está el problema cuando nosotros atrasamos el tipo de cambio. Fíjense lo que ocurre, es el déficit con Brasil explota, como explotó hasta el año 2019. En general eso está asociado a un deterioro del tipo de cambio, el verde. Fíjense, cuando el tipo de cambio de Brasil es bajo, el problema nuestro se complica. El problema que tenemos hoy es que el tipo de cambio es muy bajo. Fíjense cómo era ese tipo de cambio allá por el 2011, 2012, cuando tiraba enormemente la economía brasileña. Quizá la explicación más lógica de por qué Cristina sacó el 54%. La economía tiraba en el 2010-2011 bárbaramente, y uno de los factores que producía eso era el espectacular crecimiento en dólares del PBI brasileño, porque se apreciaba la moneda, como ahí se ve en el gráfico con toda claridad. Bueno, el tema de la producción agrícola, ahí tenemos, digamos, un pronóstico que es más o menos alrededor de un poquito más de 120 millones de toneladas. Acá hay una cuestión que es decisiva con el clima, pero no quisiera concentrarme allí. Obviamente necesitamos como nunca esos granos. Una cosa que es notable es que los precios hoy volvieron a subir. Los precios de la soja y del trigo han estado subiendo. Yo diría, los precios en el mercado de FOB Buenos Aires tienen un spread bastante grande con Chicago. O sea, los precios nuestros son en este momento precios muy buenos. Obviamente no son los precios del 2011, 2012, 2014, el primer semestre del 2014. Fíjense la dramática caída que tuvieron los precios en el segundo semestre del 2014, que para mí fue el shock que condicionó tremendamente el gobierno del presidente Macri. O sea, esa gran caída de los precios produjo una caída de las exportaciones de un orden de 85.000 millones a 60.000 millones. Esa caída obliga, guste uno o no, a un proceso de ajuste, y eso no fue bien registrado al comienzo de la administración anterior. Este es el otro indicador dramático que yo quería presentarles hoy, que es el problema de desocupados. O sea, hemos tenido una caída en la ocupación espectacular. Eso no se ve en la tasa de desempleo porque cayó mucho la tasa de actividad, como ustedes ven en el segundo renglón, pero si ustedes ven en el trabajo urbano, incorporando todos los agregados del interior urbano, en la línea de ocupados, el número de empleo que hemos perdido es alrededor de 3,5 millones de personas. Es una caída tan dramática como la de la tasa de inversión, y nos pone una agenda muy compleja hacia adelante, porque muchas de esas caídas de empleo son empresas que desaparecieron, y ahí hay un fenómeno de histéresis. Ahí está un cuadro que compara la situación de empleo de los países desarrollados con los países como los nuestros. Fíjense, en Colombia, en Chile, la caída del empleo excede la caída del PBI. Es decir, en nuestros países donde hay tanto trabajo informal, el ajuste básicamente se da sobre la ocupación del sector informal. En el caso de Argentina se repite un poco lo de Colombia y Chile. La pregunta ahí es cómo reanimamos las empresas que han cerrado. Ese tema va a ser muy decisivo en la pospandemia y va a condicionar severamente el desempeño de nuestra economía en los próximos años.
Bueno, la inflación todavía está muy controlada por dos fenómenos. Primero, los precios regulados, que son las barritas verdes que ustedes ven allí debajo, y digamos, el tipo de cambio. Es decir, ambas cosas hacen que la tasa de inflación se mantenga extremadamente baja, a pesar del gran crecimiento de los agregados monetarios. Ahora, ahí hay que entender una cosa. Cuando hay tipo de cambio fijo, aunque sea reptante, si uno emite mucho, lo que ocurre es que pierde reservas. Y es lo que ha estado pasando. La pérdida de reservas llega al punto donde fuerza una devaluación. Ahí es cuando se igualan las tasas de emisión y de inflación, que es el conundrum, la cosa que tenemos que explicar de Argentina ahora. Pero a mí me parece sencillo de explicar con este razonamiento. Bueno, ahora vamos a las proyecciones. En la parte superior, yo estoy tratando de ajustarme a los 45 minutos, 50 minutos de exposición para que tengamos tiempo para las preguntas. Así que sí, si llego a ir un poco rápido, Nicolás, por favor avísame. En la parte superior están las proyecciones del presupuesto 2021, lo que el gobierno cree en términos de PBI, consumo e inversión. En la parte de abajo están las proyecciones de Fiel, que son las que yo sigo. Básicamente las diferencias centrales están en inflación y tipo de cambio. Fiel está pronosticando una inflación arriba del 50% y un tipo de cambio mucho más devaluado de lo que está previsto en el presupuesto. Esta es una cuestión esencial de pronóstico. A mí me parece que va a ser muy difícil evitar una devaluación más fuerte con la situación de reservas que tiene el Banco Central. Yo creo que la brecha y la presión que hay allí es inmensa en este momento y probablemente no haya más remedio que acelerar la tasa de devaluación y en algún caso hacer una corrección, sobre todo en línea con lo que les explicaba de Brasil. Bueno, ahí están los números del déficit y de la emisión, como ustedes habrán visto. La emisión se atenuó en julio y agosto, pero volvió a resurgir fuerte en septiembre y eso es lo que explica las dificultades que hemos tenido en tensiones en los mercados paralelos, contado con liquidación y dólar bolsa, que se han acumulado las últimas semanas. Básicamente, no es simplemente que los anuncios fueron insatisfactorios o desconcertantes. Lo que hubo fue mucha emisión, y esa emisión finalmente va al dólar paralelo y al contado con liquidación. Bueno, ahí está más en detalle la cuestión fiscal. Yo haría un comentario que es importante. El gobierno en el presupuesto no está volviendo al 2019, cosa que podría estar cerca de volver al 2019. ¿Por qué? Porque tiene un espacio que le da la baja de intereses. Fíjense en el rubro intereses, con la reestructuración, los costos de intereses han bajado 1,8 del PBI. El gobierno podría bajar 2 puntos el gasto primario que ha propuesto y bajar el desequilibrio a un nivel que no genere tanta preocupación. A este nivel de desequilibrio que está previsto en el presupuesto, financiándolo 60% con emisión monetaria de acá a diciembre del 2021 es de 3 dígitos. Entonces eso es lo que está detrás de la desconfianza. Pero yo diría, cuando alguna vez me han escuchado en público decir que el gasto crece mucho, bueno, ¿dónde crece? Básicamente crece mucho en inversión pública y allí está, y a transferencias corrientes. Está previsto acá una corrección importante de tarifas públicas que a veces no la escucho en la narrativa oficial, pero bueno, eso será parte del debate. Yo creo que un presupuesto más prudente hubiera actuado como una noticia muy favorable. Creo que un presupuesto
por ejemplo, con un déficit primario de 2.2 o 2.4, que sería aplicar la rebaja de intereses, hubiera generado una actitud en los agentes económicos mucho menos pesimista que la que estamos enfrentando. Bueno, ahí está el análisis del gasto primario. Los recursos prácticamente volverían con el aumento de tributación al año 2019. Lo que hay es un crecimiento real del gasto en el presupuesto, no digo que se va a realizar, de aproximadamente 10%. Obviamente el PBI se recupera menos, o sea, la tributación en la Argentina está planeada como un aumento de tributación enorme, que yo creo que eso es totalmente contraindicado con el problema que tenemos de inversión y empleo. Bueno, acá están los números monetarios, como ustedes ven, los números monetarios están muy fuera de la tendencia, o sea, el número de agregados monetarios son extraordinariamente elevados, tanto en plazo fijo como en cuentas corrientes y caja de ahorro. Ese nivel, cuando uno lo compara con la historia, no resulta plausible, y eso fue plausible durante la extrema emergencia de la pandemia, no es sostenible hacia adelante, y no hay un plan claro de cómo se va a absorber este enorme desequilibrio, que lo que le voy a prestar atención en las próximas filminas. Bueno, acá está, en lugar de tomar los agregados monetarios, está en los números del Banco Central. Como ustedes ven ahí, ha subido fuerte los pasivos remunerados. Cuando uno lo mira en números históricos, salvo el proceso que hubo durante el 2017, cuando había un gran ingreso de capital y el Banco Central esterilizaba con LEVAC, los números de pasivos remunerados son mucho más altos que el histórico, el doble de lo histórico. Yo no veo cómo eso se sostiene a largo plazo. Bueno, ahí hay otra forma de ponerlo. Ese es un indicador de la velocidad de circulación. Fíjense cómo ha caído la velocidad de circulación de M3. A mí me da la sensación que esa caída no se va a poder sostener, y vamos a tener una aceleración de la velocidad con la normalización de la actividad y de la movilidad personal y del funcionamiento de los bancos. Todavía no es tan sencillo hacerlo, pero a medida que se normalicen los bancos, vamos a tener una aceleración de la velocidad, que es, en última instancia, la gran limitación que tenemos al financiamiento monetario del déficit. O sea, la combinación de una aceleración en la velocidad con un déficit elevado genera una situación como los episodios de alta inflación que tuvimos en el pasado, de mega inflación. Bueno, el otro tema es que las reservas netas son extremadamente bajas. Son tan bajas como al fin del anterior gobierno de la presidente Fernández de Kirchner. Esa reserva muy baja pudieron aguantarse en diciembre del 2015 porque estaba la expectativa de un nuevo gobierno con un programa mucho más amigable y más pro mercado. Ahora no hay nada de eso, por lo menos en los próximos 3 años, y eso hace que la vulnerabilidad de reservas netas tan bajas sea extrema para nuestras cuentas externas. Bueno, ahí hay un resumen de los últimos 20 años. Fíjense, cuando los Kirchner podían hacer las cosas que quieren hacer ahora y no pueden. Lo podían hacer cuando teníamos un balance de bienes y servicios externos muy amplio, teníamos superávit o equilibrio primario y teníamos un volumen de reserva extraordinario. ¿Qué es lo que nos pasa ahora? Ahora las reservas prácticamente han desaparecido, tenemos un déficit primario muy grande, el único anclaje que hay es que el superávit externo es muy grande, pero es un superávit devengado.
recuerden ustedes que cuando, esto es una explicación que nadie da, pero que es la verdad, en el 2018-2019 la política monetaria estuvo muy apretada. Cuando la política monetaria está muy apretada, ¿qué hacen los exportadores y los importadores? Se financian con el resto del mundo, es decir, traen prefinanciaciones o postergan los pagos de importaciones. Cuando uno genera una política monetaria doméstica muy expansiva de tasas bajas, ¿qué es lo que hacen todos los operadores del comercio exterior? Toman deuda en pesos y cancelan su deuda en dólares, que es lo que, por eso hay una discrepancia tan grande entre el superávit externo devengado en términos comerciales y el superávit caja, o sea, porque lo que se ha usado es ese margen de la política doméstica para cancelar deuda comercial externa. Una forma de ver la futilidad del cepo actual es compararlo con el cepo anterior. El cepo anterior, como partía de esa situación que les mencionaba, le permitió al Banco Central comprar reservas sistemáticamente. El cepo actual no le ha permitido. Prácticamente, si yo llevara esos números a septiembre, desapareció la compra neta de reservas. Esta es una gran diferencia para ver por qué era el cepo, con todos los problemas que tenía, el cepo del 2011-2015, más sostenible, con menos brecha que el cepo actual. La razón básica es que en el cepo actual no se compran divisas, y ese es el problema más importante que enfrentamos en el corto plazo. Bueno, dado que mucha gente me pregunta, y yo creo que hoy no va a ser la excepción, ¿cómo está el tipo de cambio? El tipo de cambio está cerca del promedio histórico, un poquito abajo del promedio histórico. El contado con liqui está arriba del promedio histórico, claramente incluso arriba del 2002. Pero miren las crisis que nosotros tuvimos, en las distintas crisis que tuvimos, en la hiperinflación del 89, en la crisis post-Malvinas del 82, y en la crisis del segundo semestre del 75, primer trimestre del 76, nosotros tuvimos tipo de cambio que lo que tenemos ahora. Por eso cuidado, el tipo de cambio de una crisis como era tan terrible la del año 75, principio del 76, generaba una fuga del dinero extraordinaria. Eso ocurrió en menor medida en la hiperinflación, en el cálculo este que les estoy presentando. Bueno, acá está respecto un plazo más breve. El tipo de cambio igual está abajo de lo que fue 2003-2005, que yo creo que es el nivel que les daría más espacio de maniobra. Esta es la evolución de los tipos de cambio desde el cepo. No quiero extenderme porque ya llevo 50 minutos hablando y me parece que he consumido la capacidad de atención. Simplemente otra forma de medir el costo, el tipo de cambio, es medir el costo laboral comparado. Sin incorporar las paritarias vencidas del 2020, miren cómo estamos respecto a Brasil, México y Colombia en el costo laboral unitario. Ese es un número importante, es decir, ojo con que nuestros vecinos tienen tipos de cambio extremadamente competitivos respecto al nuestro, en el caso de México, de Brasil y de Colombia. Bueno, la caída de los depósitos en dólares ha sido muy severa, y acá hay una simulación de lo que yo les decía, de cómo termina, fíjense cómo terminan las liqui pases, cómo termina la base monetaria. Nosotros hemos tenido una enorme expansión en el liqui pases, aunque hemos tenido una expansión menor en base monetaria. Yo creo que esto no se puede repetir sin consecuencias inflacionarias severas el año que viene. Bueno, una nota simpática. Nuestros bonos, ahí puse el 2030 y 2035, son bonos que prácticamente no pagan interés,
esto está hecho hace un mes, todo su rendimiento era por la diferencia del valor nominal al valor facial. Prácticamente los bonos nuestros son como si fueran acciones. O sea, tiene sentido comprarlos si Argentina se va a recuperar, porque no ofrecen, al revés de otros bonos, una renta anual significativa. Fíjense la curva del resto de los países. Bueno, esto me pareció siempre útil, como está llegando la misión del fondo, y el fondo en inglés se dice IMF, it's mostly fiscal, es siempre fiscal, eso es lo que van a mirar, y ahí tienen ustedes el problema fiscal. Argentina arrastra desde hace 60 años un problema fiscal muy significativo que se corrigió en parte, digamos, si ustedes miran es Krieger-Bacena, ahí en el, a ver, voy a poner el mouse, Krieger-Bacena es una reducción muy fuerte a fines de los 60, comienzo de los 70. Este es el lanzamiento del Plan Austral. Esta es la convertibilidad, los primeros años de la convertibilidad. Estos son los precios extraordinarios de las commodities, y a partir de ahí caímos en un problema muy severo como el que hoy estamos experimentando. Bueno, ahí concluyó la exposición, así que estoy ahora, Nicolás, abierto a todas las preguntas. Ahí estoy. Bueno, Ricardo, muchas gracias por la exposición, que te clara como siempre, ahí me encanta escucharte. Vamos a repasar un poquito la presentación con una serie de preguntas que han estado llegando por Zoom y tratando de llevarlo al idioma más de la calle, algunas de las explicaciones impecables que has dado. Vamos para afuera. Tenés una política monetaria expansiva feroz, ¿no? Donde ha incrementado, ya sea vía emisión de deuda o vía tasa extremadamente baja o negativa, como vos nombraste, sobre todo en Europa, negativa directa. Y en Estados Unidos, me parece que están buscando lo mismo. Eso, si yo lo busco en el diccionario argentino, es licuación, ¿no? O sea, de ahí se sale licuando. Bueno, esa es una hipótesis que a mí me parece que uno tiene que tomar en cuenta. Yo no me animaría a hacer una afirmación que los países se van a parecer a Argentina, pero esos déficits enormes acompañados de un crecimiento de la deuda, como mostré, extraordinario. Piensen que la deuda ha llegado a los niveles después de la Segunda Guerra Mundial. Así, 130, 140 puntos del producto. O sea, es un número extraordinario. Y, sí, una vez y media. Claro, eso después de la Segunda Guerra Mundial cayó a casi 30 puntos del producto allá para 1976. Eso fue una combinación de crecimiento, inflación, tasa de interés baja. O sea, la inflación la necesitas. Eso se cortó hacia mediados de los 70, cuando la tasa de inflación en todos los países desarrollados comenzó a crecer y tuvieron que hacer los planes antiinflacionarios que nos agarraron a todos los latinoamericanos con la guardia baja. Ahora, a mí me da la sensación que estas tasas de endeudamiento solo se van a poder manejar con una inflación más alta de la que tuvimos históricamente. Esa era mi desesperación, que Guzmán y Fernández cerraran lo de la deuda, porque trabando las tasas de interés nominales, si viniera una inflación de 3, 4%, eso significa que las tasas que nosotros tenemos convenidas van a ser nulas en términos reales. No va a arreglar nuestro problema fiscal, pero le va a dar
un espacio. Yo por eso lamento mucho que el Banco Central esté colocando deuda, esté vendiendo los bonos, todavía no en un número extraordinario, pero los vende a una tasa de interés del 15%. Digo, ¿dónde quedó la sostenibilidad con eso? Pero a nivel mundial, yo estoy esperando digamos, tasas de interés negativas, corregidas por inflación. Yo creo que parte de la deuda acumulada va a ser, digamos, disminuida con inflación. No es el consenso del mercado, no digo que va a pasar ahora, yo creo que esto va a empezar a pasar 22, 23, pero me parece que vamos a tasar de inflación más alta a nivel mundial. El inversor por ahí podría esperar una tasa de inflación alta, que la va a buscar el gobierno afuera para ir repagando en términos reales o bajando en términos reales su endeudamiento, y por lo tanto debería tener un incentivo a venderse el dólar para pasarse a activos de la economía real, como bien vos dijiste, commodities, por ejemplo, donde podríamos vernos beneficiados los productores de commodities. O debería, o sea, ahí el punto es cuánto te beneficia, depende de que vos puedas mantener tu orden macroeconómico. Digo, uno de los riesgos que tienen los países más frágiles es convertirse en estados fallidos, o sea, que la crisis los ponga en un estado de extrema vulnerabilidad, ¿no? Bueno, sobre todo países como el nuestro, que no han logrado en los momentos de vacas gordas hacer un fondo anticíclico y siempre estamos corriendo lo de atrás. Bueno, y no tener mercado de capitales, porque parte de cómo Uruguay, Chile, Brasil, Perú financiaron los enormes desequilibrios que han tenido, que son más grandes que los nuestros, es desarrollaron mercado de capitales, mercado de crédito, tienen mercados financieros mucho más grandes que los nuestros. Ese es un tema muy, muy central. Sí, bueno, ahí yo veía la filmina tuya del mes de marzo, abril y junio. Nuestro déficit está cubierto todo con emisión. O sea, Exactamente. que hoy el financiamiento surge. A eso fue así, lo que hizo el Banco Central fue esterilizar esa emisión con las LELIQ. Que entiendo que cerca de un 85% de esa emisión, casi 1:1, está tirada a Claro, pagar una tasa. está colocada en el sistema bancario y el sistema bancario lo tiene colocado contra el Banco Central. Ese es digamos, fue en última instancia el mecanismo digamos, de control que pudieron usar, que tiene límite. Vos viste en las últimas filminas cómo subió ese stock. Eso se puede hacer una sola vez, no se puede continuar. Aparte te vas quedando atrapado sin herramientas, porque política fiscal difícil aplicar para contener inflación, por ejemplo, porque los niveles impositivos que hay es inviable ya. O sea, y política Bueno, por monetaria. lo menos para mí, o sea, yo, por ejemplo, no puedo entender cómo el Congreso está debatiendo ese impuesto excepcional a los activos, porque nadie tiene esa liquidez disponible. Entonces eso, además de, yo creo que es inconstitucional, porque es confiscatorio, pero lo otro es que si se pagara destruiría el capital de todas las empresas, de toda la inversión, digamos. ¿De dónde van a salir los fondos para hacer esos pagos? Claro. Bueno, y por otro lado, la política monetaria, si la querés hacer expansiva, bajando tasa, es probable que tenga un desincentivo. Hay quien invierte en pesos y tenga que irse desarmando la LELIQ porque el banco no le va a poder renovar, y eso hay un mar de pesos al mercado que va a acelerar lo que vos dijiste que se había frenado un poquito, que es la velocidad de circulación. Porque Bueno, eso es clave. Si se te acelera la velocidad de circulación, para que vean lo viejo que soy, yo hace 36 años
escribí un artículo que era Aspectos fiscales de la cuenta de regulación monetaria, que un poco es este tema de la LELIQ. Y lo que yo decía en ese trabajo, está publicado en Ensayo Económico del Banco Central, hace muchos años, por supuesto eso había sido escrito antes de que fuera publicado, bastante antes, lo que decía era, cuidado, porque esta deuda que tenemos metida en los bancos requiere que los depositantes renueven los depósitos. Claro. Y ¿Qué pasa si no? bueno, ahí está, ese mecanismo era monetización automática, y ese es un tema porque, digamos, ¿por qué se pueden colocarle LIC y no le cuesta al Estado colocar otros títulos? Bueno, porque tienen esa liquidación automática, lo mismo que los pases, ¿no? Pero como bien decía vos, para adelante necesitas que ese stock de plazos fijos se renueve, y eso requiere probablemente, mi criterio, tasas más altas que las que tenemos. Lo cual podría acelerar la recesión o profundizar aún más. Bueno, por lo menos yo no tendría expectativas de que vamos a tener espacio para el crédito, porque crédito se lo tomó todo el Estado, ¿no? O sea, el crédito se lo ha absorbido casi completamente el Estado. ¿Te imaginas, Ricardo, algún creativo que diga, ¿y por qué no cambiamos la LELIQ por un bono a 10 años? Bueno, pero ahí el problema está qué hacen los bancos si le vienen a retirar los depósitos. O sea, ¿no? Digamos, tiene que haber un match entre las deudas y los activos. O sea, si los depósitos están a 30 días, yo no puedo pretender colocar un bono a 10 años porque no, digamos, ahí tengo un problema en la credibilidad del sistema bancario. The duration, un plan Bonex que vuelva a romper. Bueno, no, pero el plan Bonex no fue así. El plan Bonex fue sobre los depósitos, justamente por esta consideración. O sea, el plan Bonex no fue a los bancos, fue a los depositantes. Porque ahí sí se alargó bueno, fue una tragedia eso, pero ahí los obligás a renovarte. O sea, Bien. el plan Bonex renovó a 10 años, ¿no? ¿Vos ves algún riesgo en ese sentido? No, yo no creo, digo nada más que eso, para que los depositantes se queden, las tasas van a tener que compensar la inflación esperada. En ese aspecto, lo que debería hacer hoy el empresario es tratar de aprovechar las tasas bajas para pisar Claro, la financiación en todo pesos. lo que pueda, todo lo que pueda. Yo usaría eso todo lo que pueda. Y jugar el mismo juego que juegan los estados, de buscar la licuación de sus pasivos a través de quedarse a una tasa fija y en términos reales que baje su nivel de endeudamiento. Claro. Bueno, eso yo creo que parece que es la apuesta de todo el mundo, ¿no? El consejo a dar. Bien, con lo que hace la negociación con el FMI, acá nos pregunta Juan, ¿cómo la ves vos y qué influencia puede tener las elecciones en Estados Unidos? Aún me imagino que la pregunta de Juan irá hacia el éxito que puede llegar a tener Argentina, dadas las elecciones ahora en noviembre en Estados Unidos. A mí me parece que yo mirando el acuerdo que llegó el fondo con Ecuador, ahí hay que ponerse un criterio que me parece muy importante, que es uno no le puede dar a un país una cosa muy distinta a la que le da al resto de los países, ¿eh? Es una cooperativa el fondo. Entonces, por muy buena predisposición que haya, el programa a acordar va a tener que parecerse al ecuatoriano o a los que tienen las dificultades que nosotros tenemos. Yo si estuviera en el gobierno, lo que haría sería distinto a lo que hace el gobierno. Yo aceleraría la negociación. Porque a mí me parece que una negociación razonable anclaría, no digo que resolvería las expectativas de Argentina, pero daría una lectura más plausible de qué vamos a hacer con el
exceso de dinero, qué vamos a hacer con la acumulación de déficit, qué vamos a hacer con los problemas que tenemos, ¿no? Es decir, yo el atractivo que le veo al programa del fondo en la Argentina, con todos los multilaterales, Club de París, Banco Mundial, BID, Banco Latinoamericano, es que eso me amarre expectativas. No digo totalmente, porque las dudas políticas van a estar, y los conflictos en la coalición de gobierno, que son tan ostensibles, van a estar, pero amarrado el programa internacional, amarrada la deuda externa e interna, el espacio de construir y de balizar un sendero hacia adelante es mucho más fuerte. La expectativa es que haya un ancla a la cual podamos mirar para ir Bueno, comparando. por ejemplo, un sendero plausible de cómo se financia el Estado, cómo desarma ese sobrante monetario, cómo renueva las deudas con los multilaterales, o sea, eso crea un horizonte, ¿no? No perfecto, porque después viene el problema, supongamos que el programa, bueno, un programa 2 puntos menos de déficit primario, a mí me parece ese programa imposible de hacer, el que está en el presupuesto. Bueno, la coalición de gobierno tiene que afrontar las elecciones después de una catástrofe sanitaria, después de una fortísima caída del nivel de actividad, después de una alta inflación, y fue electa con la expectativa que volvían los tiempos pasados, tiempos de 2007, 2005, 2006, hasta 2014. Ahora, hay un error de identificación de los votantes. Aquellos años, fueron, sin duda, muchos aspectos que eran favorables, eran atribuibles a un contexto externo extraordinariamente favorable. No eran a que estaban estos en el gobierno. Con circunstancias difíciles son lo que estamos viendo. Sí, que se la gastaron todas, es una lástima. Porque Bueno, pero digo, ojo, porque esa decepción, yo no digo que va a ser dramática, pero 25% del voto que los votó debe estar muy disgustado. Y eso es mucho. O sea, 25, 30% de pérdida de votos les obliga a perder las elecciones, y ahí la coalición de gobierno entra en una dificultad muy grande. Claro, ahí está el punto que vos hablaste de la gran cantidad de nuevos desempleados que se están generando en este 2020. Bueno, ¿cómo se van a reactivar esos empleos? O sea, yo creo que en muchos casos eso depende mucho de las pymes. Sin crédito va a tener que haber otro marco regulatorio y otro clima, otro ecosistema. Un ecosistema que sea muy favorable al capitalismo competitivo, de las pymes, a emplear, a invertir. ¿Cómo se hace eso congruente con las amenazas tributarias disparatadas? Eso. Si yo tuviera la respuesta a eso, me iría muy bien en la vida pública. Bueno, lo que estamos en el rubro financiero, por ahí vemos, si miramos ciclos también, y vemos que cuando están adentro todo el mundo, puede decir, bueno, lo único que puede llegar a suceder mañana es que empiecen a salir. Y cuando todo el mundo está fuera de la mesa, lo único que podría suceder es que empiecen a entrar. Yo me imagino en Argentina, todos afuera de la mesa, guardando su capital y no poniéndolo arriba de la mesa, pero si todo ese capital vuelve, por ahí podemos tener una expectativa de recuperación sustancialmente más rápida. Pero bueno, ahí eso, digamos, a ver, en el 2003, 2004 hubo retorno de recursos. Porque la gente hizo, más allá de que podía gustarle o no el gobierno, hacía la cuenta siguiente. Los precios internacionales eran muy favorables, el tipo de cambio muy competitivo, Brasil estaba con, digamos, una recuperación muy fuerte. En ese contexto era claro que el tipo de cambio de Argentina tenía que revaluarse. Bueno, cuando la gente lee eso, entra masivamente, y eso actúa, como vos decís, como
círculo virtuoso, o sea, tenés más financiamiento, más expansión, lo que parecía infinanciable se vuelve financiable y ahí empieza un... Se amplía el mercado interno, la gente empieza Claro, a tener eso para yo gastar. creo igual que el experimento que se ha hecho, y, digamos, yo lo veo muy mal al impuesto este, porque me parece que es un impuesto anticapitalista, y eso hace Vos, difícil el vos reingreso, marcaste, a menos que eso termine. vos marcaste tres factores. Impuestos altos, como para que va a ser el enemigo de que vuelvan los fondos, la Y inflación de la inversión y del empleo, ¿no? de la inversión en el empleo, por lo tanto, porque no vienen los fondos, no crece la materia productiva, no hay empleo. La inflación, y bueno, ahí hay un factor que se ve clarísimo, que lo marcaste vos, que cada vez que se hace se pone una medida nueva, donde dice, che, vamos todos para este lado, la gente se va para el otro lado, que es la falta de confianza. Es Bueno, abismal lo que se ve de falta de confianza. eso es cierto, hay un problema de credibilidad importante. Fíjate vos que Brasil la deuda es el doble, Uruguay es más grande, Uruguay coloca título al 2%, o sea, parte de eso es el anclaje de un programa, o sea, como anclas el programa. Parte de eso es la narrativa del gobierno, parte de eso es ese clima que yo denominé anticapitalismo, como quieran llamarlo, muy agresivo con tenedores de capital. Entonces, eso no, digamos, este argumento que por una vez yo creo que impuestos tan extremos generan, bueno, lo que está ocurriendo, salida de empresas y gente muy rica que se va del país. Ahora, eso nos hace mal, o sea, quita consumo, inversión, financiamiento, eso no me parece que sea inteligente, pero es lo que tenemos. ¿Qué solución te imaginas vos para esto? ¿Cómo habría que encarar el mediano plazo si te llamaran por teléfono y te dijeran desde el gobierno, Ricardo, qué hacemos? Bueno, yo en parte lo sugerí en las respuestas y en la exposición. Yo trataría de mejorar la credibilidad anclando un programa. O sea, es clave en el anclaje del programa, no es solo su robustez, consistencia, coherencia, sino también el respaldo unívoco de la coalición de gobierno. O sea, tiene que verse que el gobierno está detrás de eso, no el ministro, pero el otro no, bueno, ese tipo de dificultades. Lo segundo que yo me plantearía es Argentina con lo que le ha pasado, 9 default, 5 confiscaciones de depósitos, a largo plazo no va a crecer con financiamiento externo, va a tener que crecer básicamente por exportaciones, por inversión del sector privado, por creación de empleo. Eso implica un fisco ajustado, eso implica un cambio en la narrativa ideológica que tiene la sociedad argentina. El camino no puede ser el Estado, el camino no puede ser la ampliación del gasto del Estado. Yo todas las cosas que veo, todas las marchas, todas las protestas, en general es más Estado, eso no es viable, no tenemos costo. Una definición muy precisa en ese campo, yo diría más amplia que la coalición de gobierno, sería importante. Y el tercero es tener un poco de suerte. La vida hay que tener un poco de suerte. O sea, ¿qué quiero decir con esto? Si es verdad, como yo creo, que las circunstancias externas van a ser, después de la pandemia, favorables en términos de que el dólar se va a debilitar, los precios de las commodities van a aumentar, tuviéramos un clima razonable varios años y nuestros vecinos se recuperan más rápido que nosotros, eso va a crear un espacio de maniobra importante. Ahora, son tres condiciones no sencillas de cumplir, ¿no?
Acá tengo una pregunta. Con el nivel de reservas actuales, ¿ves un escenario de salida como un desdoblamiento cambiario? Calculo que va un poquito en línea con esto de que hay que ir a buscar la plata afuera porque acá no hay. Yo creo que el desdoblamiento, a ver, yo no hubiera hecho el dólar ahorro nunca, voy a ser franco. Yo propuse hace varios meses que eliminaran esa ventanilla y que eso fuera el tipo de cambio libre, igual que el turismo, igual o que los servicios de consultoría, de software, todo lo que es economía del conocimiento, para que haya una provisión de fondos importante ahí, que me parece que de esta manera es muy fácil sacar las empresas de Argentina. No fue la actitud del gobierno, yo creo sigue siendo válido eso. Ahora, aún con eso, vamos a estar muy presionados, porque una vez que se desató la desconfianza, revertirla no es fácil. No es fácil porque en 2015, cuando nos quedamos sin reserva, lo que pasó es que estaba la expectativa del nuevo gobierno. El nuevo gobierno lucía muy favorable a, no digo que en los hechos lo haya sido, muy favorable en teoría a actitudes pro mercado, pro inserción en el mundo, pro inversión. No digo que lo fuera, pero Sí, achicar el Estado y cosas que necesitan. lucía. Sí, tampoco era muy intenso. Si uno seguía la campaña de Macri en el 2015, yo creo para ganar, pero como sea que fuera, él no hizo compromisos de corrección del Estado importante. Eso no lo hizo, y creo que eso fue un error, pero bueno, no lo hizo. Y la práctica, ustedes vieron los números son dramáticos el primer año. Sí, sí. A mi entender, Macri, Un dato importante que fue el formidable éxito del blanqueo. Eso que, por supuesto que hubo un condimento internacional, pero hubo la convicción de que las cosas habían cambiado. Eso generó un espacio de maniobra a la economía argentina muy grande. Eso no estaba. sí, que se plantea un blanqueo nuevo, a mi entender, no van a tener éxito porque la gente no les cree. Bueno, ahí hay que, bueno, ahí, digamos, también hay que acordarse, en el 2008 y 2013 Cristina hizo dos blanqueos, ¿no? Sí, con los edines. Hizo dos, 2008 y 2013. No lograron los casi 120 mil millones del 2016, pero lograron 7.500 millones. Siempre hay ahí. Pero digo, yo no estoy proponiendo, estoy diciendo, hubo circunstancias excepcionales. Exportación, inversión, con disciplina fiscal, eso no forma parte de la narrativa. Yo en un programa hace un año, cuando se consagra la fórmula Fernández-Fernández, ahí hacia fin de junio, me hace una larga entrevista a un periodista argentino, y yo digo, las reglas cambiaron, porque ahora la elección se va a polarizar tremendamente, cosa que no era previsible antes. Y lo segundo es que si les fuera bien en las primarias va a haber una fuga fenomenal. Y bueno, lo que pasó. Pero además, digo, hacia adelante no va a haber espacio, no va a haber espacio para el fisco, va a haber espacio para exportaciones, inversión, trabajo formal. Eso no está en la narrativa de la fuerza que compite. Digo, este punto, la narrativa es muy importante. Yo te hago una confesión, he estado mirando mucho las experiencias de Europa Oriental después del comunismo, a ver cómo hicieron por los experimentos. Bueno, ellos hicieron muchas cosas, pero entre otras, gobiernos muy transparentes, gobiernos digitales. Nadie creía que el Estado podía ser el instrumento. Eso es muy importante para entender el conflicto que hay entre la narrativa que prevalece en nuestra sociedad
nuestras posibilidades objetivas. Acá vos sabés que, no sé si lo has estudiado, Córdoba viene haciendo un muy buen trabajo en digitalizar ahora la municipalidad. La experiencia anterior fue muy fuerte a nivel provincia y da una sensación de tranquilidad porque al estar digitalizado no hay lugar para ventanillas, que es lo que uno siempre Bueno, esa es la dice, idea. esa es la idea. Y La permite, idea es no solo eso, sino que eso tiene que subir la eficacia del Estado. Por lo menos yo donde lo he estudiado en Europa Oriental ha habido un salto cualitativo, porque al ser muy transparente los expedientes, las operaciones, los trámites regulatorios, todo eso mejora enormemente. sí, sí, ahí ya murió el contacto que te ayuda y es lo más sano. Y va cayendo de a poquito el empleo público, no vas tomando gente nueva, no echas todo, pero vas no tomando gente nueva. Eso se hizo acá, la verdad que la experiencia es buena. Por supuesto que llevan mucho tiempo y estamos bastante mal acostumbrados. Y bueno, la verdad que ojalá que, no sé si es cambiando gabinetes para retomar confianza o de qué manera empezamos a caminar un poco mejor, porque la parte que no está bueno, al menos bajo la mirada que tenemos desde el instituto, del IAEF, es que estas situaciones dan lugar para la especulación. Para el que tiene puede hacer más. Me financio en pesos, me quedo en activo duro, crecí mi patrimonio, bajé mi deuda, lo que quieras, pero al lado tenemos vecinos que por ahí no son tan sofisticados o se quedaron sin empleo o no tienen educación. Y bueno, vivimos todos en el mismo gran barrio que se llama Argentina, ¿no? De verdad que un poquito, después de tantos años, como que duele, Ricardo. No sé cuál es tu No, apreciación a al mí me duele respecto. más que a nadie, a mí me impresiona mucho eso. Nosotros no crecemos en términos per cápita prácticamente, o muy poquito, pues crecemos desde el año 74. O sea, si entre el 74 y el 19 hubiéramos crecido como creció Chile, tendríamos un PBI más rápido, más grande que el de Australia. Esto es el rezago de Argentina de los últimos 46 años, ha sido muy significativo, muy asociada a esas experiencias de descalabro fiscal que yo mostraba, de megas inflaciones, de subes y bajas, o sea, de programas contradictorios, y sobre todo esa inmensa expansión del Estado que yo creo que entre 2005 y 2015 produjo una situación de imposibilidad de financiamiento, porque teníamos problemas, pero se han ido agravando. Hoy lo que creo es que el sector público argentino no lo podemos financiar. Entonces ahí tenemos un problema que requiere un programa muy, muy enérgico que no veo yo, digamos, uñas de guitarrero, pero el primer paso es hacerlo el programa. O sea, yo creo que llegar a un acuerdo con los multilaterales sería un salto cualitativo. Cerrar con el fondo, cerrar Claro, con... con el Banco Mundial, con el BID, con el Club de París, que ahí cerrás, anclás no solo tu financiamiento, sino balizaste un sendero y eso, por supuesto, eso requiere que la coalición de gobierno apruebe eso. Lo que podría ocurrir es que ese programa fuera resistido por la misma coalición de gobierno, pero digamos, cuando uno está en el gobierno no tiene más remedio que gobernar, ¿no? Sí. Acá tengo una pregunta y ya con esto vamos a ir cerrando. Así te libero, Ricardo, y te agradezco enormemente de vuelta el tiempo. Eh, que hace Roque. Dice, ¿por qué no bajan las retenciones al campo y la exportación, al menos hasta fin de año, y se aprovecha la sube de cereales? Yo te agrego una parte ahí, pondría una devaluación y mantendría ese precio al menos 6 meses, pongo el dólar a 95, bajo las retenciones. Te aseguro que el dólar no va a ir subiendo, porque si no vos te vas a quedar especulando que la devaluación le gane a la baja de retención. Pero bueno, danos tu apreciación al respecto. No, bueno, si se devalúa tiene que ser en términos reales, tiene que ser respecto al presupuesto, vamos a ponerlo, o sea, el gasto en dólares baja si se devalúa. Esa es la forma. A mí cuando me dicen hay mucho pass-through,
el dólar se pasa enseguida a los precios. No, se pasa si uno convalida con el presupuesto. No pasa, eso ahora. Y hay otro problema, cómo se va a elecciones con ese programa, esa es otra historia. Sí, Pero digo, ahora, a mí las retenciones me parecen mal impuestas, o sea, no la usa ninguno de nuestros vecinos, no la usa Canadá, no la usa Estados Unidos, no la usa Australia, ninguno de los países, digamos, de un sistema productivo similar al nuestro usan ese mecanismo. Es un impuesto que afecta mucho la tecnología que se usa, afecta el margen intensivo, afecta la calidad tecnológica, pero bueno, este gobierno tiene una profunda identificación con eso, no nos engañemos, no nos mintamos a nosotros mismos. Entonces yo creo que es más fácil que hagan una corrección cambiaria real que bajen la retención. Bien. Sí, acá en Córdoba, que hay mucho campo, tenemos la teoría de que al campo, por ejemplo, gran exportador, lo maltratan porque pueden. Como vos no podés enrollar las hectáreas, ponerlas en una mochila y llevártelas al país vecino, bueno, no te queda otra, aguántatelas, digamos. Lo que sí claramente desincentiva la formalidad, desincentiva la inversión, desincentiva la La inversión. tecnología, digamos, yo, de nuevo, para que vean mi edad, que no, las caras no mienten. Yo vi la Argentina de producir 18 millones de toneladas, la vi llegar a 145. O sea, no es que todo el país ha estado paralizado. El agro ha hecho, toda la agroindustria, una revolución. Lo que ha estado paralizado es que sobre todo esos sectores productivos, incluso la industria, que conoce la industria sabe lo que ha mejorado la productividad. El problema no es ese, el problema es la mochila que le pone un estado elefantiásico. Y esa mochila, que se ha traducido en impuestos cada vez más grandes, se ha vuelto inviable. Eso es lo que ha ocurrido. Bien. Bueno, vamos cerrando. Te agradezco enormemente, Ricardo, por acompañarnos. Siempre nos acompañas y nos desborras un poco, que nos viene bien. No, Claramente nos has mostrado que las fórmulas usadas no sirven o no han sido exitosas. Audiencia, haga este número nomás. Divida, entiendo que hay cerca de 20 millones de personas pobres hoy en Argentina, divídanlo por 50.000, que creo que entra de espectadores en el Monumental, y se van a dar cuenta que pueden tener un año y medio de la cancha de River llena de gente sin repetir la cara ni una sola vez. O sea, para que tomemos dimensión realmente en el país que hoy estamos viviendo, que no es un país rico. Al contrario, ojalá, Ricardo, podamos encontrarle algunas respuestas o te escuche quien hoy está en el gobierno, que vos siempre te has tenido una postura y unas sugerencias de austeridad y de crecimiento, y bueno, acá por el voto a veces esas cosas no se escuchan, ¿no? Pero bueno, sí, estará yo en les nuestro... agradezco la invitación, les agradezco la invitación. Yo a veces cuando me escuchan en la televisión, a los periodistas les gustaría que contestara las preguntas que contesté acá en el IAEF. Yo en general en público tiendo a ser muy prudente, porque me parece la fragilidad de nuestra situación. Yo nunca voy a faltar a la verdad, pero voy a ser recatado y prudente. Hoy aquí expliqué un poco más las cosas porque es en un ámbito adecuado, pero muchas veces la parquedad en las definiciones tiene que ver con eso que tú decías, que he tratado de ser constructivo, aún con gente con la que discrepo profundamente, como las que ejerce el gobierno nacional en este momento. Yo en marzo, cuando comenzó la pandemia, vi con bastante claridad lo que iba a pasar. Primero, me puse a estudiar mucho, entonces yo ahí miré con cuidado que el impacto iba a ser inmenso. Y yo creo que hubo mucha gente que subestimó ese.
parte de nuestra dificultad es que a veces subestimamos los problemas y sobreestimamos los medios que disponemos, y eso siempre nos juega una mala pasada. Un gran abrazo a todos, gracias por haberme escuchado con tanta atención y con tanta dedicación. Espero que les haya sido útil y para su propia comprensión del problema, para sus negocios y para su actitud ciudadana. Muchas gracias. Gracias a vos, Ricardo. Se te ve muy bien, ¿eh? Seguí ahí en régimen, que parece 10 años menos tenés. Mira lo que te digo. Un gusto, gracias.